Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar, he titulado el tema, me atropello yo misma, Carlos V y la batalla de Mühlberg de Tiziano Beccelli, que llevábamos tiempo sin hablar de él. Bueno, solamente deciros que os he puesto aquí con mi fetiche hoy, eh, mi lugar de trabajo. Ay. Bueno, he de decir que he tomado esta información de Juan Pablo Fussi, El espejo del tiempo, y Calvo Serrayer, que está fallecido. Y este es El espejo del tiempo y este es Historia del mundo de Occidente. Bueno, no está tomado al 100%, pero hay algunas ideas que sí he tomado de allí y quiero decirlo porque no me importa, esto es difusión. Bueno, espero que os guste. En 1900, no sé, creo que os voy a hacer una pequeña síntesis de lo que es la pintura. Vamos a ver una cosa, ya sabéis que Lutero pone en Wittenberg pues las no sé cuántas, creo que son 99, y bueno, se crea una herejía dentro de lo que es el mundo de la cristiandad, una más. Pero esta tiene un grandísimo calado porque supone una fragmentación de Occidente. Entonces este emperador nuestro, ya sabéis que, vamos a ver, tengo que hacer una síntesis, realmente es un cúmulo de casualidades que se llegara al imperio, como os conté el otro día, pero lo vuelvo a contar. Realmente cuando se casan los reyes católicos, que es por conveniencia, es muy frágil esa unión. De hecho, Castilla y León sigue teniendo una moneda y un modus operandi, y Aragón también una moneda diferente. Lo que pasa es que ambos, que son inteligentes, abordan determinadas empresas juntos. Y resulta que él se vuelve a casar después de el matrimonio con Isabel la Católica, que muere relativamente joven, y tiene un hijo con Germana de Fox, pero ese hijo muere. Si ese hijo hubiera sobrevivido, hubiera heredado Castilla, León y Aragón, y no lo hubiera heredado Carlos V. Después Carlos V está Felipe el Hermoso, ya sabéis que muere joven, y después está Juana la Loca, que no está parecida trastornada. Entonces, todo esto recae en el adolescente, todas estas responsabilidades de un imperio gigantesco que prácticamente es la primera vez en la historia del universo, la historia de la humanidad, mejor, del universo no, de la humanidad, que hay un imperio de ese tamaño tan gigantesco, que os voy a decir una cosa, es complicado de mantener, muy caro de mantener, y tienen que estar totalmente sometidos a la diplomacia y a la guerra, porque es imposible sino mantenerlo, porque ya sabéis que con los reyes católicos se ha descubierto América, y entonces pues aquello está lleno de potencialidades. Y por otro lado, ahora lo contaré, toda la herencia que arrastra Carlos V, porque Borgoña es la zona, el país más rico de Europa en este momento, que tiene el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, parte de Alemania, tiene Suiza. Ya sabéis que los Países Bajos eran muy bollantes, y después estaban los Países Bajos y los Países Altos, que eran las zonas donde estaban los Alpes y todo eso. Yo me enteré ahora que había Países Altos. Bueno, os voy a hablar de una pintura, ahora hablaré un poco de todo lo que es la herencia de este señor, porque Francia él se tiene que enfrentar, ahora os lo cuento, cuando llega con... él pasa 28 años en Borgoña, él es un borgoñón, es su primera lengua. Él ha tenido una formación estupenda con unos tutores que en su infancia y adolescencia es una persona culta, sabe de música, sabe de arte, y por supuesto le echa el ojo a Tiziano, o sea que para ser un aficionado entendía un montón. Aunque la primera vez que lo llaman para hacer este retrato es su hermana, ¿cómo se llama? Margarita de Hungría, que es gobernanta de los Países Bajos, y tiene también bastante buen criterio a la hora de seleccionar pintores, colecciones y tal. Cuando él a su hijo su hijo está de gobernador de los Países Bajos,
Felipe II hace una colección de 220 obras, la mejor colección del Bosco, o sea, que le transmite esa pasión por la arte. Los austrias son muy, muy cultos. Lo que pasa es que tienen prognancia, de mucha endogamia en su currículum genético. Empezamos con los temblores. Cuando se casan muchos primos, hermanos y tal, la misma gens que llaman los romanos, pues ocurren estas cosas. Entonces, los austrios, si os fijáis los cuadros, Carlos V es uno de ellos, tiene la mandíbula que se le sale, pregnancia, que es los tenían los cromañones también, pero es de mucha endogamia. Así que ve las cosas que cuento, por favor. Bueno, este cuadro, Carlos V en la batalla de Mühlberg, que os voy a hablar, que lo hace Tiziano, es la primera vez que trabaja para el emperador. Bueno, pues es que me da tanta rabia porque hacen las historias tan lineales, hacen las historias lineales de los reyes católicos, del emperador. Para llegar al emperador tuvo que pedirle unos préstamos tremendos a Jacobo Mühlberg, que es ¿cómo se llama?, el banquero de los Austrias, sobornar a muchísimos príncipes alemanes que tenían que, como si dijéramos, que votarlo. Tuvo que corruptelas y sobornos, todo lo que queráis. Y más para tener porque él tiene también claro que quiere esa idea que tenían los Habsburgo. Él es nieto de Maximiliano primero, esa idea que tienen los Habsburgo de perpetuar su esquema, y él quería ser ¿cómo se llama?, el perpetuador del imperio austrohúngaro, iba a decir, no me acuerdo cómo se llama, cristiano germano, no, romano germano, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, tenía una idea de una especie de defensor de la religión, ¿no? O sea, un imperio donde la religión iba... Eso tiene también una idea política de instrumentalización, ¿no?, de homogeneizar, cohesionar las conciencias, por decirlo de alguna forma. Pues ya sabéis que las religiones son como las guardianas de la conciencia, lo que está bien, lo que está mal, la culpable. En concreto, la cristiana, somos todos culpables antes de empezar nuestras vidas, tenemos un pecado original, cosa que en el resto de religiones no, porque tú te vas al budismo y hay 275 interpretaciones del budismo, y lo que te dicen es que te acompañan en este periplo vital en el cual tú eres una pobre persona que está sometida a muchísimas emociones y tal, y muchas veces te descontrolas, ¿no? Entonces la religión es un poquito como una red que te recoge para que no te estampes, ¿no? Pues nosotros no, en la nuestra ya somos culpables antes de haber empezado la andadura, pero bueno, no entremos en eso. En la batalla de Mühlberg sale este señor, le hace Tiziano un cuadro grandísimo, que es la primera vez que se hace ese tipo de cuadro, que está un poquito basado en la escultura ecuestre de Marco Aurelio. Ya sabéis que los italianos tienen esa referencia clásica en su país. Y bueno, este cuadro es la primera vez que se hace, que después va a ser Velázquez, después van a ser Rubens, o sea, es como que inventa un patrón, un prototipo, ¿no?, que después de hecho, os voy a decir una cosa, si Tiziano no hubiéramos tenido, después lo convierten en pintor, en primo, como los violinistas, primo y tutti, ¿no?, en primer pintor, y además de eso el rey, no sé si es Felipe II, le da la espuela de oro, lo hace caballero, lo hace también caballero, le paga bien, hace también caballero a su hijo, le da una dignidad de señores. ¿Por dónde iba yo? Ya me disperso. Bueno, la primera vez que he llamado por su hermana, Margarita de Austria, para hacer este cuadro, es en Mühlberg, y él está 9 meses para hacer este cuadro. Y entonces él era una persona bastante inteligente y muy dúctil, sería la palabra. Él tiene una formación, habla varios idiomas, tiene una formación estupenda, es muy refinado, es un borgoñón, la corte borgoña era muy sofisticada, tenía también mucha pompa, nosotros éramos más catetos, y vino aquí y nos puso una corte así más lujosa y también hizo muchos cargos, que eso valía un dinero, la gente estaba de los nervios. Él tiene que hacer frente, ya os he dicho, a los comuneros y a ¿cómo se llama?, las germaníes de Valencia. Pero bueno, son dos cosas distintas. Las germaníes porque se rebelan contra los señores, los trabajadores, y los comuneros porque se rebelan contra este rey que ha llegado con toda una pompa, y le da los cargos, los carguitos, se los da a su hermano, su prima, su tal, que sean todos extranjeros. Y dijo la gente, ¿dónde vas?
nosotros queremos la monarquía como los reyes católicos, como Cisneros, dicen los castellanos, y se rebelaron. Y bueno, después son vencidos en la batalla, ¿cómo se llama? Villamar, ¿no? Villalar. Y realmente en su monarquía es bastante estable todo el tiempo, muchísimo más estable que Francia y que Inglaterra. O sea, él aporta, es un buen gestor, aporta bastante armonía a todo lo que es, salvo estas dos situaciones, que las salva muy bien, aporta bastante armonía y hace bastantes reformas muy interesantes que ahora las contaré. ¿Y por dónde iba yo? Por el cuadro. Bueno, pues cuando se da esta... Tiziano se le llama, Tiziano ya sabéis que es veneciano, realmente no nace en Venecia, pero bueno, ahora lo contaré también. Y lo llaman, a los Augsburgo está durante 9 meses y quiere pintar el cuadro tal cual ha sucedido en el crepúsculo, la victoria. Entonces, realmente nuestro emperador Carlos V va a luchar contra una... no quiere hacer una lucha contra la herejía ni que sean excomulgados por el Papa, no quiere, ¿cómo diría yo?, ensañarse, todo lo contrario, él es muy inteligente, tiene buena formación, entonces él es más creyente de las soluciones diplomáticas y es lo que intenta. Entonces el cuadro, lejos de ser un cuadro, tiene una iconografía muy particular, lejos de ser un cuadro donde sus asesores le dicen que ponga a los que ha vencido a los pies del caballo y cosas así, él no, él tiene un gesto muy contenido y realmente aparece como un San Jorge, como una especie de luchador de Cristo así contra el dragón, pero solamente aparece el crepúsculo y el pintor intenta en la medida de lo posible ser bastante fiel al escenario, o sea, pinta un crepúsculo y pinta la armadura real y el arreglo real que lleva el caballo, que es de plata y oro, y lleva Santa Bárbara labrada detrás, y lleva, ya vale, que tenemos aquí los amigos gatos, son mis ayudantes, pero al revés, y en el frontis lleva la Virgen con la Madonna, con el niño, que eso tiene como una referencia sutil del cristianismo. En un principio la lanza estaba por encima del caballo, entonces todo existe, todo lo que hay ahí, desde la lanza, que se puede ver ahora mismo en el museo, una armadura de plata y oro, qué bonita, labrada, me parece que fue labrada en Alemania. Bueno, entonces él no lo refleja con el fragor de la batalla, porque tenía que satisfacer a su cliente, luego el cliente quería contención. Se le ve un señor serio, un señor muy contenido, que no está haciendo ostentación de lo que está ocurriendo. O sea, no quiere ser victorioso ni montar un teatro ahí, todo lo contrario. Es un retrato muy contenido y es una obra de arte total que está ahora mismo en el Prado. Pero he de decir una cosa, esta obra cuando se estaba secando, ya sabéis, si no lo he contado lo cuento ahora, yo estoy trabajando justo ahora, yo tuve que utilizar una resina para que se seque porque el secativo de cobalto me duele la cabeza, no sé lo que usarían los antiguos, pero el óleo cuando lo trabajas tienes que darle muchas veces, entonces el óleo sin aguarrar tarda un año en secarse. Fijaros, para hacer un cuadro necesitaría años y años y años, ¿no? Y entonces lo ponían al aire libre también para que la naturaleza ayudara a secarlo. Entonces este cuadro, cuando está terminado, está secándose al aire y se cae y se raja por la grupa del caballo. Se raja, lo cuenta Tiziano, y se ha visto en la restauración, que es cierto. Pero después, cuando está en las colecciones reales, resulta que hay un incendio que cuenta muchas veces en el Alcázar, perdón, pues lo salvan, pero resulta que casi que se quema. Y entonces la parte de abajo está gris del fuego, de las llamas que la han restaurado, pero no se puede restaurar al 100%. Pero si no fuera poco eso, por si no fuera poco, cuando fuera otra guerra civil y hubo que mandar los cuadros a Suiza, pues por lo visto también lleva bastantes rajones y roturas que también han sido reparadas, bueno, porque se tuvieron que embalar de pillo y meter en unos vagones ahí, que ya sabéis que cuando se traslada las piezas tienen que llevar, los ingenieros hacen unas cajas especiales incluso con aire acondicionado para que no tenga diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Bueno, pues en los años 36 no sé, se hizo lo que se pudo, se mandó a Suiza, se salvó para evitar el pillaje, sobre todo para evitar los bombardeos, evitar un montón de cosas, y se salvó toda la colección. Después se colgaron la medalla a los otros. Bueno, a lo que íbamos.
el cuadro, la batalla de Milberg. Bueno, en esa batalla, he de decir una cosa, se politizó lo que ocurrió con Lutero y él tiene que ir a la guerra. Él era muchísimo más partidario de que no se llegara a las armas, pero no hubo más remedio que llegar a las armas y vence en un primer momento. Pero después, ahora lo contaré, en la guerra de Francia, lo que hacen, estando Francisco I y Enrique II, lo que hacen, no me acuerdo cuál de los dos, ahora lo cuento porque lo tengo ahí una chuletilla, lo que hacen es pagarle a los insurrectos para que tengan más poder para luchar contra el emperador, claro, y eso ya fue imparable. Y él llega un momento que hace la paz de Augsburgo, que me parece que la hace en 1555, siempre tengo tendencia a decir 1900, no sé por qué, 1555, donde el emperador coge, después de firmar esa paz, se siente muy frustrado porque no ha conseguido un imperio cristiano, por decirlo, homogéneo. Entonces coge y sorprendentemente se va a Yuste y le dice al hijo, mira, ahí tiene esto. Deja a su hermano Fernando que lleve la responsabilidad de unas determinadas zonas y a su hijo Felipe lo deja de heredero. Y después en Yuste, 3 años después muere con 57, 58 años y bueno, tiene una vida bastante azarosa y una gestión bastante buena, ahora lo contaré, pero no como él hubiera querido. En un momento dado pilla una pataleta, una rabieta y hasta luego Luca. Vive, os lo he dicho, 28 años en Borgoña, 18 en España, está durante más de 40 años gobernando, él llega a gobernar, creo que a los 17 años empieza a gobernar, el duque de Borgoña con 7 años, porque se le demanda, o sea, porque su madre estaba, en fin, y bueno, ahora os contaré. Él hace, no sé, lleva una vida siempre muy nómada, muy errática, él está continuamente viajando por Italia. Los líos que tiene con Francia, la guerra, empiezan y terminan porque este señor tenía un imperio tan grande por herencia y que lo gestiona tan bien que realmente Francia está cercada. Todo lo que hay a su alrededor, en todas sus fronteras, pertenece al imperio de Carlos V. Y entonces, claro, hasta ahí podíamos llegar. Y entonces está continuamente hostigando. Y guerras con Francia creo que hay 5 o 6 que son intermitentes, en cada una de ellas distintas. En una de ellas se hace el saco de Roma, que todavía se acuerdan, cuando vamos los españoles ahí a Roma, todavía no lo recuerdan, el saco de Roma, que fue, bueno, un pillaje del ejército de él. Y él, como era muy inteligente, lo justifica diciendo, porque ha sido el Papa, se ha puesto con sus enemigos, porque todos ven amenazados, ven que tienen tanto poder, es una potencia tan poderosa que estará hasta el siglo XVII. Él realmente, los austrias están del 1500 a 1700 aproximadamente. Y el Papa también se siente amenazado y se pone al lado de Francia. Francia a su vez le paga a los protestantes, instiga, es que los franceses con los gabachos siempre nos ha pasado lo mismo, instiga a los suecos, a los daneses, bueno, a ver si tiene enemigos, porque este que es muy inteligente, aunque Inglaterra ha tenido, ya sabéis, el encuentro de Enrique VIII con el Papa, sin embargo, él hace por llevarse bien con Inglaterra porque, porque no quiere más enemigos. Entonces tiene acuerdos diplomáticos, con lo cual Francia no puede, en fin, poner... Y con Portugal quiere neutralidad y se casa con Isabel II de Portugal, con que tiene a su hijo Felipe II, etc. Bueno, ahora lo voy a contar un poquito rápido. Quiero deciros que el cuadro es una maravilla, tiene 3 metros por 2 metros, está lleno de color, ya sabéis que los venecianos utilizan mucho el color, solamente decir un poquitín de Tiziano Vecellio, que es de buena familia, que es gente con dinero, pero desde muy pequeñito pintaba y sus padres le ayudaron a que siguiera esa vocación que tenía por el arte, y su hermano también es muy buen pintor. Dicen que llega a vivir 103 años, no lo sabemos, pero sí que vive bastante tiempo. Lo que pasa es que era muy pillo. Él tiene a good public relation, o sea, crea como muchos vínculos con los duques, los condes, los reyes, los no sé qué, se sabe promocionar muy bien, pero aparte de todo era un pintor excepcional, excelso y muy trabajador. Muere de peste y él se forma con los hermanos Bellini, con Giovanni Bellini, y tiene de compañero y muy amigo, lo que pasa es que muere muy jovencito, que ya he hablado de él en otras ocasiones, a Giorgione. Y su primer trabajo es con Giorgione, la fonda de Tedeschi. Tedeschi es alemán en italiano.
Entonces resulta que Lidereski tenía mucho vínculo con Venecia, hacía muchísimas transacciones económicas y bueno, quisieron hacer como frescos en la pared y por dentro también. Y entonces contrataron, se lo dijeron a los hermanos Bellini, que eran también unos pintores venecianos fantásticos, y este aconsejó a sus discípulos, que estuvieron encantados, y fue Giorgione y Tiziano, el primer trabajo que hicieron. Después hizo un Ecce Homo. Y bueno, solamente el Papa, mira, en vida, cuando hace este cuadro es cuando es más famoso. En vida, el Papa quiso que se fuera a Roma, no me acuerdo cómo se llamaba, para que fuera pintor, y él dijo que él era veneciano y que en Roma había mucha competencia, que él prefería vivir porque tenía suficiente, digamos, demanda en donde él vivía. Deciros que él muere, Giorgione muere de peste, él se va a Padua cuando empieza la peste, la epidemia de peste, y él está casado, tiene 5 hijos, su mujer muere joven, él está muy entristecido durante una época, y él con 103 años, que es lo que dicen que vive, muere de peste también. Vasari va a verlo y dice que aunque era muy viejito, estaba con los pinceles allí pintando, y en esa epidemia de peste él muere, vivía muy bien, hace bastante dinero, y vive en una mansión grande, y vive su hijo también, y su hijo también contrae la peste, mueren los dos, y entonces asaltan su casa y la roban, la rapiñan. Y bueno, voy a ver si empiezo a haceros una síntesis histórica y luego os cuento un poquito, ¿vale? Bueno, la proclamación en 1516 de Carlos V como rey de Castilla y Aragón, que es hijo, ya lo he dicho, de Felipe el Hermoso y Juana, y nieto de Maximiliano de Austria, que hizo unos vínculos, es Augsburgo. Realmente los ricos eran los borgoñeses. Lo que pasa es que llega un momento que los Augsburgos como que fagocitan ahí a Borgoña, casi que desaparece. Borgoña tenía el Benelux, tenía media Francia, bueno, tenía parte de Alemania, tenía Suiza, es grandísima, y eso que Francia, cuando uno de los duques, que es el bisabuelo de Carlos V, muere, le arrebata la Borgoña, precisamente le arrebata un montón de provincias francesas, pero así todo sigue siendo muy grande, muy, muy poderoso. Bueno, nieto de los reyes católicos, ya sabéis, Carlos el Temerario. Cuando muere Carlos el Temerario, Francia, es que como estoy mirando miro la fecha y de vez en cuando pues le echo un vistazo, que es el último duque de Borgoña independiente. Entonces, Maximiliano de Austria hace como los reyes católicos, en sus descendientes lleva como una política de matrimonio de conveniencia, por decirlo algunos, matrimonios de Estado, le llaman otros, que es más eufemístico. Bueno, realmente cambia la historia española toda esa serie de casualidades que os he dicho, que el hijo de su abuelo muriera, que su madre estuviera loca, que su padre muriera, hace que todo el poder se concentre en un punto, incluido América. O sea, es que Carlos había nacido en Gantes, pasa 28 años en Borgoña, y con mentores que le dan una formación estupendísima. En 1507 es duque de Borgoña, en 1519 es proclamado emperador cuando está en Barcelona. Ya ha conseguido, ya es jovencito y ya sabe mover los hilos del poder, sobornando a los que tenía que votarle. El Sacro Imperio Romano, que no me salía antes la parada, es proclamado emperador del Sacro Imperio Romano. Ya sabéis que lo que tenía que hacerlo el Papa. Bueno, necesitaba una serie de votaciones. Bueno, ya sabéis que con los reyes católicos España pues tiene Castilla, Aragón, Navarra, Sicilia, yo que sé, Cerdeña, Nápoles y algunas islas del océano y enclave al norte de África. O sea, por la parte española lleva esa herencia, pero es que o sea, este niño hereda por varios sitios. Y bueno, y a la herencia de los reyes católicos hay que sumarle Artois, Brabante, Flandes, Borgoña, yo que sé, Luxemburgo, el Franco Condado, y por la parte alemana, tiene la herencia de los Burgos, son Austria, el Tirol, la Estiria, etc. Bueno, y territorios próximos, no voy a contar aquí todas las herencias que tuvo. Bueno, pero es que tenemos también, aparte, la conquista de América,
con el descubrimiento, bueno, ya sabéis, 1492, tal, pero bueno, que esto llega un momento en que toma cuerpo entre el 19 y el 1519 y 1535. Y luego ya bajo Felipe II se crea como una red, digamos, de funcionarios, etcétera, etcétera. Después está con Felipe II la incorporación de Filipinas en 1564 y en el 72 Portugal y posesiones de la monarquía hispana, que en 1580, que ya sabéis que tenemos el virreinato de Perú, el de México, que el virreinato de Perú era más poderoso, las Españas que se llamaba, que muchísimas naciones europeas allí. Además, los Austria apuestan muchísimo por la composición musical, por las creaciones pictóricas, etcétera. Son muy cultos, es muy, muy cultos y además se les nota. Bueno, yo qué sé, pero no vayáis a creer que la monarquía española es una especie de reserva espiritual de Occidente, yo qué sé, un imperio universal. Es una cosa que está llena de altibajos, llena de casualidades, porque nos la han vendido en historia como si fuera algo lineal, homogéneo. No, 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 no. Está lleno de dificultades, de casualidades, de fragilidades, y este es como la alineación de los planetas. Este Carlos V llega a ser emperador por una serie de casualidades, es decir, casualidades que, bueno, que se apostaba por ellas, todo lo que os dé la gana, pero que su madre estuviera loca, su padre se muriera joven, a su abuelo se le muriera el vástago, son todas casualidades. Bueno, que España pasa a ser una potencia y tener una grandísima hegemonía militar. Pero realmente es todo fruto de accidentes. Y bueno, que la unión dinástica de Isabel y Fernando, como he dicho, es frágil. Y bueno, como he contado, toda su genealogía es compleja. Y bueno, que consigue en 1519 el ser emperador gracias a los sobornos y a la corrupción y dinero que tiene que pedir prestado a Jacobo Fover, que es el banquero de los Habsburgo. Pero bueno, consigue el objetivo. Eso ya es un mérito suyo el que se ponga objetivo. Ya sabéis que el poder, ética y praxis son opuestas y complementarias. El poder es pragmático, nunca ético, que digamos, pero consigue objetivos que luego son muy interesantes. Después, aquí en España se le veía con muchísimo escepticismo porque no sabe hablar nuestro idioma. Después se hispaniza, pero llega cargado de extranjeros con una corte a los 17 años, como he dicho, y de hecho la rebelión que hay de los comuneros en Castilla tiene que ver con que le desagrada muchísimo este niñato que ha venido, este niñato pijo, que empieza a darle cargo y que eso supone también gravamen para la colonia. Y sin embargo, la iglesia ya está, que es muy inteligente, ya está, el obispo de la Mota en 1520 ya está alabando al nuevo rey, como no, por eso ha sobrevivido 2000 años. Bueno, en este 1519 este rey está continuamente de viaje, muy trabajador y bueno, primero designa, ¿cómo se llama? Consejeros flamencos con los que viene. Quiebres es el contador mayor, a su sobrino Guillermo lo hace Guillermo de la Croix, lo hace arzobispo de Toledo, Adriano de Utrecht, regente de Castilla. Después de esto viene la rebelión de los comuneros y bueno, que lo que se temen los castellanos sobre todo es que este niñato va a ser absentismo, va a tener un absentismo horroroso porque no hace nada más que dar cargo de confianza a muchísima gente, que eso es carísimo, y lo último que va a hacer lo último que va a hacer va a ser gobernar el país. No, sí que se implicó y muchísimo, y además tiene una vida, vive relativamente poco, tiene una vida muy nómada, tiene una vida muy castigada por el trabajo. Y bueno, que la rebelión de los comuneros, pues que ya sabéis, que yo creo que lo hemos dado todos, que pilla pues Toledo, Salamanca, Segovia, Valladolid, Tordesillas, Ávila, bueno, un montón de ciudades. Y hasta la derrota de Villalar, como he dicho, en 1921. Y después tiene mucho, esta reacción castellana
ya sabéis, los castellanos, hijos de algo, y letrados, médicos, mercaderes, artesanos, en realidad lo que están defendiendo es la fórmula que había habido con sus abuelos, los reyes católicos, que no les gustaba nada lo que se veía venir con este nuevo monarca, esa monarquía de Cisneros, echan de menos reyes católicos. Yo qué sé, una monarquía que había tenido su representación en las cortes y bueno, que no les gusta nada, hay un rechazo a los gobiernos extranjeros. Sin embargo, la rebelión de la Germanía, nada en absoluto tiene que ver con eso. La Germanía tiene muchísimo más que ver con la rebelión de los menesterosos, como se diga, contra los señores, los condes, los duques y tal, que es una explosión de descontento social de los artesanos contra la nobleza en Valencia, ¿no? Y son las dos únicas cosas que tiene, bueno, por supuesto, él tiene que luchar para contener a los turcos, porque los turcos están ya en las puertas de Austria, los turcos están en el Danubio, los turcos han conquistado Hungría, no lo sé, o sea, él tiene, digamos, eso forma parte de lo que es la política internacional y tiene también los protestantes con Lutero, que los protestantes también hay muchísimo oportunismo y de hecho cuando él lucha en la batalla de Mühlberg, él tiene, el príncipe de Sajonia, que es protestante, lucha al lado del emperador porque no le gusta nada el oportunismo que está viendo en determinados príncipes que ya sabéis que aprovechan la rebelión o sea, aprovechan lo de Lutero para no tener que pagar impuestos al Papa, que esos impuestos permitieron el Renacimiento y los patrocinios a los artistas, porque de alguna forma, ya sabéis que Alemania es una tesela de estados que, bueno, después se traduciría en Länder, etc. Y entonces, lo que pasa en este momento es que se está dando una lucha, ¿cómo diría yo? Están emergiendo los derechos civiles, ¿no? Y por eso hay tantos peregrinos que se van al Nuevo Mundo, ya sabéis, el Mayflower, los puritanos, pero es que también lo que dicen más o menos, por ejemplo, en Alemania es que un súbdito protestante no quiere pagar impuestos a un príncipe que es católico, y al contrario, unos súbditos católicos no quieren pagar impuestos para el mantenimiento de un príncipe protestante. Y entonces ese es cuando emerge la lucha por los derechos civiles que van a posibilitar muchísimo las cartas magnas que se van a dar. Ya sabéis que había una carta magna en 1200 en Inglaterra que supone garantía en las detenciones. Son ley de leyes que afectan al derecho privado romano. Bueno, ellos no tenían derecho privado romano, los ingleses. Ellos tienen otro sistema donde la fuente de derecho es la jurisprudencia, etc. Y nosotros, pero afecta muchísimo porque es la que condiciona el derecho penal, el derecho privado, etcétera, etcétera, antes y ahora. Y entonces esa lucha por los derechos civiles de estos peregrinos que se van al Nuevo Mundo, están también los de Inglaterra, que el norte ya sabéis que es católico, y que están en continuas luchas con el sur, que es protestante, pero también tienen Escocia era independiente, tiene muchísimas pugnas con el rey. Y entonces lo que pasa es que cuando gana uno o gana otro, los que pierden se van a América, ¿no? Entonces Virginia, la Queen Virgin, América se hace a base de los Pilgrim, del Mayflower, de los peregrinos en general, de los alemanes descontentos, de los holandeses. Ya sabéis que Nueva York y todo esto se lo compran a los indios, son holandeses. Los holandeses han sido también siempre muy viajeros, Sudáfrica, yo que sé, infinidad de sitios. Y sobre todo cuando hay malestar, también en Italia, en otra época, por ejemplo en el siglo XIX, se fletaban barcos los señores. No, ya no había condotierras ni señores feudales. Sí que no había feudalismo, pero había señores, conde, duque. Entonces, para no tener una rebelión, lo que hacían es que fletaban barcos donde el pasaje a América era gratis. Con lo cual, los chicos que no tenían futuro, que eran todos, porque ahí había un mal reparto de la renta, como en nuestro país, pues cogían y se subían a los barcos y entonces el señor rentabilizaba eso no teniendo rebeliones ni cosas así. Supongo que aquí en España también se haría. Bueno, madre mía. No sé lo que tengo que deciros. Que
que mantener un imperio como tenía Carlos V, eso es carísimo. Y tiene que nombrar a muchísimos funcionarios, Real Chancillería, bueno, Consejo de Estado, Consejo no sé cuánto, porque mantenerlo supone, ya he dicho, muchísima diplomacia y muchísimas guerras. Y los Austria van a utilizar muchísimo la guerra en los 200 años que van a estar en España, en la monarquía. Hay que decir que mantener un imperio es una empresa muy, muy ambiciosa y muy arriesgada. De todas formas, él intenta hacer cosas como, por ejemplo, que no las consigue, además lo dice, por ejemplo, unificar determinados gustos, determinada sensibilidad por el gusto por la pintura, la música y tal, y no lo consigue en absoluto. No sé qué deciros. Así que él es un defensor de la religión católica y que bueno, en esa visión que tiene como de guerrero de Cristo, tiene también unas connotaciones políticas y de instrumentalizar la religión. Pero que bueno, que este imperio, como he dicho antes, no es unívoco, ni no un proyecto unívoco y siempre idéntico, que tiene muchísimos altibajos, que no tiene una evolución lineal y que su objetivo y prioridades cambian muchísimo con el tiempo y bueno, donde las fases son muy diferentes, las sensibilidades también muy diferentes. Carlos V es sobre todo es un borgoñón. Su primera lengua, habla varias lenguas. Su primera lengua es el francés y Borgoña es su patria. Y entonces lo que hace de alguna forma es mestizar la corte española, que era más sobria y más contenida, la hace más pomposa, más lujosa, también más sofisticada y más refinada. Bueno, él sobre todo, como he dicho antes, lucha por conseguir la supremacía de su dinastía de los Augsburgo. Y bueno, él tiene, durante mucho tiempo, tiene un canciller que es piamontés, que se llama Mercurio. Me ha hecho muchas gracias, yo no sabía que se podía uno llamar Mercurio, Mercurio Atinara, y que está con él, no sé si 15 o 20 años, es su consejero, es su mano militar, por decirlo de alguna forma, y de alguna manera es el que marca un poco determinados, porque él es un chaval, es un adolescente, marca determinados parámetros de lo que va a ser el imperio de este señor, de lo que va a ser la política que va y uno de ellos es el de la unidad de la cristiandad, que recuerda mucho a Justiniano, Constantino, a Carlomagno, etc. Él le llamaban Caesar Carolius, Caesar Carolius. César Carolius, como recordando el imperio carolingio. Bueno, bueno, que él tiene una doble herencia, que es Borgoña y Augsburgo, y tiene también Italia. Él, como he dicho antes, tiene que luchar con la contención de los turcos que están en plena expansión por el Danubio y Hungría, los Balcanes, a los que él responde también, pues ya sabéis que están expandiéndose por el Mediterráneo con la ocupación de Túnez en 1535 y la operación sobre Argel, que es en 1500, yo que sé, 40 o 41 por ahí. Su política deriva de inmediato de la guerra de Italia, que he dicho, que no sé si son 5 o 6 guerras las que tiene en Italia, intermitentes de 1 o 2 años, porque Francia está totalmente cercada por el imperio de Carlos V y eso le resulta muy inquietante. Entonces los dos reyes que coinciden con los 40 años que están en el poder están continuamente luchando, guerreando, pero sobre todo lo que están buscando ambos es, ya sabéis que Fernando el Católico haya tenido guerras con Italia, lo que pasa es que lo han defendido los castellanos, porque los aragoneses no tenían el ejército que tenían los castellanos, que luego serán, que un buen ejército que lo lleva Juan de Austria y que luego serán los tercios, los famosos tercios, que luego estarán en Flandes, etcétera. Y realmente lo que quiere Carlos V y lo que quiere Francia, lo que están luchando es por el milanesado, por Milán, porque Milán es como un paso entre diferentes sitios, entre Francia, Austria, Italia, Alemania, está ahí como una especie de cruce de caminos y geoestratégicamente es muy interesante.
tengo que mirar de vez en cuando las fechas. El conflicto alemán se ideologiza, como he dicho antes, y muchos estados alemanes abrazan la religión puritana, pero básicamente porque tiene un carácter, o sea, tiene la excusa para la independencia política del emperador. Tiene entre 1517 y 1520, lo que hacen es una verdadera religión natural, nacional. Ellos realmente, ya he dicho, que lo que están haciendo es fortaleciendo el concepto de Estado que emerge en esta época, y entonces los reyes, los príncipes y tal, para tener un ejército más fuerte, necesitan no pagar impuestos al Papa, necesitan no pagar impuestos al emperador, etcétera. Entonces, pues le viene a anillo al dedo Lutero, porque vamos. Bueno, el conflicto con Alemania desemboca en una confrontación. Él, de ninguna manera, él siempre prefería, que son muy inteligentes de su parte y de una persona culta, siempre prefería las soluciones diplomáticas a las soluciones de guerra, pero sí, todo tiene que ir a la guerra entre el poder imperial y la herejía protestante. No es nada fanático, cosa que Felipe II sí iba a ser más fanático. Y entonces Carlos V ¿cómo se llama? A los rebeldes alemanes, más que tratarlos con saña, como he dicho antes, como rebeldes, los trata como rebeldes al poder imperial, como insurrectos sería la palabra. Entonces no quiere condenar, o sea, no quiere hacer leña de árbol herido, aunque le haya ganado en Mühlberg en el cuadro que os he contado. Y ante el desafío, como he dicho antes, siempre prefiere una política de conciliación antes que una política de guerra. Entonces se notaba que era bastante culto. Entonces lo que hacen los estados, a partir de 1941, como no pueden con el emperador, forman la Liga Esmalcalda, que entonces sí que le ganará, porque además de eso, ahora tienen esto se ha extendido al norte de Europa, ahora van a tener la ayuda de Suecia, la ayuda de Dinamarca y la ayuda de Francia, que como es el enemigo de mi enemigo, amigo mío es, algo así dice el refrán. Y hay una defensa militar para defender el protestantismo. El emperador opta por la guerra a partir de 1944-1945. Las guerras de Francia son diferentes, no son como la guerra de Francia, ya he dicho, es porque Francia está totalmente cercada de arriba abajo en todas sus fronteras por el poder de Carlos V, que la herencia que ha tenido es una herencia gigantesca. Por un lado los Habsburgo, por otro lado Borgoña, por otro lado Castilla y Aragón. Entonces, bueno, Castilla y Aragón, toda la península ibérica. Y entonces, claro, Francia se ha quedado en medio y eso es muy inquietante. Y está continuamente hostigando, continuamente hostigando. Os tengo que leer las fechas para que veáis la cantidad de guerras. No sé si hay 4, 5, 6, vamos a ver. 1521, 1526, que es la primera. 1526, 1529, son intermitentes. 1536, 1538. Son muchas veces con diferentes monarcas y cambian totalmente uno y otro las estrategias creativas, por decirlo de alguna forma. Después, otra en 1542, 1544 y otra en 1552, 1559. Son 1, 2, 3, 4, 5 guerras con Francia, bueno, toda la vida luchando con Francia, pero responde a razones exclusivamente dinásticas y territoriales, porque, como he dicho, están cercados totalmente. El objetivo de la guerra con Italia es la posesión del milanesado, como os he comentado, porque es un lugar de paso, llega a ser español y además se fomenta muchísimo la arte, y el que lleva eso es el arzobispo Borromeo, que también era un gran sponsor, patrocinador de las artes, porque he hablado de diferentes artistas. Aparte, los milaneses eran muy emprendedores, siempre ha sido una zona rica. Hablo de diferentes artistas que muchas veces, más que irse a Roma, se iba a la zona de Milán porque sabía que el arzobispo de allí era un buenísimo promotor del arte, y si le veía manera a ese artista en ciernes, le apoyaba económicamente para que trabajara. Bueno, la razón última es que probablemente la necesidad de Francia de su acercamiento por los territorios de dominio de Carlos V, que se extiende, pues, ya sabéis. Bueno, bueno, que no quiere diplomacia, ni quiere acuerdos, ni quiere nada. Como quiere la neutralidad de Portugal, lo que hace es que se casa con Isabel de Portugal en 1525, creo, 1526, perdón, ya he mirado la chuleta. Algunas me las sé, otras no. Se muere, y además muchos dicen que es un matrimonio por amor, porque ella era muy dulce. La pinta también Tiziano, ¿eh? Mira, Tiziano le pinta muchísimas cosas a Carlos V que se han perdido
o se han quemado. Entonces muchas veces lo que se mantiene es la copia que hizo otro pintor que ya sabéis que para aprender a pintar tienes que, la mímesis, tienes que imitar a los grandes. Entonces muchas de esas copias que hicieron pintores que empezaban a pintar de los cuadros se mantiene la copia pero no se mantiene el original porque le ha pasado algo, se la han robado los franceses, se ha quemado en las cárceles, en fin, cualquier cosa, o simplemente se ha extraviado o vete a saber, está en manos extrañas, no lo sabemos, en manos particulares, que hay muchísimas obras que están en manos particulares por mil motivos, por robo, por vete a saber. Y bueno, se lleva bien con Portugal y con Inglaterra, ya he dicho. Francia articula complejas alianzas en la guerra, por ejemplo en 1925-29, se alía ahora con Clemente VII, que es el Papa, porque le come la cabeza para decir que este es una amenaza, el niño este lo tiene a todo. Y hace la liga se alía con Venecia, con el Papa y el Papa es muy importante porque tiene poder sobre las conciencias. Entonces genera la Liga de Cognac, que llaman. Después, entonces el emperador tiene que luchar contra el Papa. Entonces se da el saco de Roma y entonces él justifica, bueno, que como está el libro de Tomás de Kempis, dice, bueno, es que hemos hecho un saqueo, pero es porque queremos una nueva cristiandad, queremos no una cristiandad corrupta, porque como ya ha sido el eluditorio de tal, y el ejército se ha pasado 3 pueblos, ha saqueado, desaqueado, matado, violado, de todo, robado. Bueno, y claro, seguramente estarían muchísimo tiempo en la batalla, entonces están totalmente envilecidos. Bueno, y bueno, las tropas de Carlos V, como he dicho, saquean el 1927, el 6 de mayo de 1927, y eso es una cosa que todo el mundo, toda la cristiandad se lo tiene en cuenta y se lo echa en cara. Pero él, como era muy hábil y muy manipulador, lo justifica, yo qué sé, que en realidad ha querido limpiar Roma de corrupción y de vicio, por eso la han saqueado. ¡Ah! Porque él defiende un nuevo cristianismo basado en la fe de la Iglesia, no en esa Roma corrupta, como el Papa ha sido su enemigo, y entonces lo que hace es despojarla de bienes temporales, para que haya una nueva religión mucho más, más disciplinada y más contenida. En la guerra contra Italia, entre el 42 y el 44, tengo que mirar las fechas, Francisco I lo que hace es atacar Luxemburgo, Brabante, Rosellón y Navarra, y busca la alianza del propio Imperio Otomano. Ya se está liando con los turcos, el francés. Y bueno, además de Dinamarca y Suecia, como he dicho antes. Ahora, después, en otra guerra, en 1552, ya está otro rey, ya no está Francisco I, ya está Enrique II. Y apoya financieramente a los protestantes alemanes a cambio de que ocupen las ciudades de Metz, Toul y yo qué sé, Verdún. Los de mi tierra compraban esclavas en Verdún y luego se las vendían al Gran Cairo, castraban a algún nene por aquí y le mandaban ahí, y después por eso nos liquidaron en el siglo XII. Era que las cosas que cuento es que cuando dicen el milenio de la ciudad, pero no cuentan que la base de la economía era la venta de esclavas al Cairo y la venta de ajuares de seda falsificados de la India, como si fueran de la India. Eso no se cuenta. Bueno, el apoyo decisivo ante el reforzamiento protestante Carlos V, que vence en 1554, pero no es suficiente, en la batalla de Mulberg, que es el cuadro, a ver si llego alguna vez a hablaros del cuadro, y bueno, que al final tiene que conformarse porque tampoco puede con los protestantes, le crecen los enanos con Francia, que está continuamente hostigando ya con el Papa, con el norte de Europa y tal, y entonces tiene que llegar a la paz de Augsburgo el 25 de septiembre de 1955, como he dicho antes, y él se da, que ha tenido una buena gestión en general, su reinado, 40 años, se da por fracasado. Y entonces coge y dijo, bueno, adiós, yo dimito, me largo a Yuste y ahí os quedáis. Después de la paz de Augsburgo de 1555, porque no ha conseguido la unidad de la cristiandad y se siente fracasado con la idea de imperio y de emperador. Y bueno, esto que condiciona, este hecho condiciona la dedicación, el no haber podido contra los protestantes, que los protestantes lo que pasa es que han encontrado aquí la excusa perfecta, como he dicho antes, para hacer de mangas capirotes. Y bueno, de hecho se debió de entristecer, fallece en septiembre de 1558. Y realmente la España de los Austrias tiene montones totalmente, cambia totalmente la monarquía en el papel del mundo, el Estado y las formas de poder, de pensamiento político son muchísimo más cultos, muchísimo más sofisticados. Entonces eso influye en la arquitectura, en los gustos, en la arte, en la literatura, en la mentalidad y en la forma de comportamiento. Le da menos poder
poder a la Iglesia. Y bueno, tras haber soportado, o sea, la rebelión de los comuneros y de la Germanía de Valencia, Carlos V tiene grandes problemas, son los únicos problemas que tiene, porque después le da muchísima estabilidad a los 40 años que va a tener de reinado, que ningún reino en Europa tiene tantísima estabilidad como nosotros con Carlos V. Es superior a Francia e Inglaterra. Aunque él no fija capital ni crea una corte estable, bastante nómada, sobrio, aunque al principio con 17 años viene con una pompa y tal, después bastante nómada y bastante sobrio. Pasa 28 años en Borgoña, como he dicho, 18 en España y en 7 periodos distintos. Y Carlos V reemplaza el sistema de los reyes católicos de un nuevo régimen. Él crea el Consejo de Estado en 1521, el Consejo de Guerra en 1522 y al que añade a los 4 preexistentes, que son la Inquisición, Cruzada, Castilla y Aragón. Y después tiene los secretarios reales, virreyes, gobernadores, capitanes, generales, con las claves de poder general. Y o sea, con los virreinatos que se crean, como el de Perú en 1535, no, en 1543, y la Nueva España en 1535, se crean audiencias gobernadoras. Allí la Inquisición no llega, porque muchísimos judíos escapan a México a determinados sitios, porque no tenían, porque es muy caro tener justicia para que llegue a montones de sitios. Se crean chancillería, audiencias, cabildos, y la aprobación entre el 42 y el 43 de las nuevas leyes de India, América, que queda plenamente incorporada totalmente a la administración de la Cancillería. Pero como he dicho antes, simplemente Amberes daba 2 veces más riqueza que toda América. O sea que muchas veces cuando se habla sin saber, porque Flandes, la zona de Borgoña era riquísima, y la que daba impuestos y la que daba capital eran ellos en este momento, porque un nuevo mundo con continuas epidemias, mal poblado y tal, supuso una inversión en infraestructura muy grande. Eso no se lee. En fin, Carlos V engrandece y solemniza los instrumentos de representación. Ya sabéis que pone la aura y la bicéfala a todos a los edificios públicos, catedrales, etcétera. Y también tiene un complicado sistema ceremonial en las cortes, que lo hace a la manera borgoñés. Y de alguna forma es para magnificar el poder del rey. Y bueno, que Tiziano a caballo realmente ayuda, porque ya sabéis que el arte tiene una función propagandística, y que bueno, que la esmerada formación flamenca de alguna forma predispone para que sea este hombre un hombre cosmopolita, un monarca mucho más sofisticado que los que van a venir después, y con su riquísima experiencia vital de haber vivido en diferentes países, saber diferentes idiomas y haber tenido diferentes mentores, lo hace que sea un individuo con una gran versatilidad, y eso lo hace que políticamente sea también un gestor bastante interesante, como he dicho. Nada más llegar a España en 1517, siendo apenas un adolescente, viene acompañado, como he dicho, con un séquito de diputados cortesanos del Consejo Flamenco, y bueno, y consigue vencer algo que, contra todo pronóstico, las resistencias sociales de los comuneros y de la Germanía. Que me acuerdo de una calle que se llama Centro Valencia, Gran Vías Germaníes, les Germaníes. Bueno, y bueno, y sabe poner en nuestro país la sofisticada etiqueta Borgoña, que nuestro país era un poquito más cateto, más rústico, y bueno, y sin embargo él acaba hispanizándose. Yo qué sé, por eso él tiene tan buen ojo. Su hijo hace una colección gigantesca. Simplemente antes de llegar a la monarquía ya tiene 200 y pico cuadros, la mejor colección del Bosco, pero en general esto a Austria se les nota que han tenido una educación infantil bastante interesante, porque tienen buen ojo para los pintores, buen ojo de aficionados. Tiziano Vecellio llega a ser amigo suyo, un amigo bastante cercano. Lo conoce primero en Parma en 1529 y después lo sigue frecuentando en el 1532-1536. Tiene diferentes retratos de su familia en 1541 y en el 43, y en sus diferentes estancias italianas. Cuando pinta este retrato de la batalla de Mühlberg, Tiziano ha ido allí. Por favor,
ha estado 9 meses, ya está, mi gato hoy está portándose mejor, ha estado 9 meses con el monarca, que es la primera vez que lo requiere en Augsburgo, que es su hermana Margarita la que le dice que este pintor es muy interesante, que también es otra buena coleccionista, y entonces él va allí, está durante 9 meses, y él le echa buen ojo, le gusta cómo lo pinta, con ese grado de contención donde no hay ensañamiento, no hay ostentación. Lo que se ve es pinta como la magnificencia del emperador, la majestad que decimos en Andalucía, la majestad que dicen los sevillanos. Bueno, entonces se crea un grandísimo vínculo entre el monarca y Tiziano, un vínculo de amistad también. Bueno, y lo hace, por supuesto, un pintor de corte, lo hace un poquito después, porque cuando lo hace con este cuadro, Tiziano se va de Venecia y se despide de todo, diciendo, ya voy a ser pintor de corte, pero después vuelve, pero después lo vuelve a llamar. Y después con Felipe II, Tiziano no se desplaza a Madrid, sino que le manda muchísimos cuadros para su colección. Y él, cuando no cobra, le dice que es un anciano, que no sé cuánto, unas cartas que hay a Felipe II, es muy inteligente Tiziano también, por eso se hace rico, sabe sacarle dinero a los monarcas. Eh, Carlos V ya le hace pintor oficial de la corte. Lo que pasa es que Tiziano, como vive 103 años, pues pinta a él y pinta a su hijo. Y pinta toda la dinastía familiar. Y transmitiendo. Carlos V le transmite esa pasión que tiene por la pintura, por los artes, a su hijo Felipe II, que lo consolida de manera definitiva. Y bueno, y he de decir una cosa: si no hubiera habido Tiziano en nuestras colecciones reales, no hubiera habido Goya, ni hubiera habido Rubens, ni hubiera habido Velázquez, porque Velázquez bebe muchísimo, y los pintores que he dicho beben muchísimo de Tiziano. Tiziano es un patrón, Tiziano no dibuja, Tiziano tiene mancha, es un pintor de verdad, es un pintor moderno, me refiero. Las aportaciones, sabéis que junta colores, de cerca no ves nada, pero de lejos ves una imagen, que es lo que es la pintura realmente. Por favor, sin Tiziano no hubiera habido Rubens y no hubiera habido siglo XVII español, de una escuela española fantástica que va a haber luego y de la cual podemos estar orgullosos. Y eso se lo debemos a estas colecciones reales que hay por estos austrias que eran tan aficionados a las artes en general, también a la música. Bueno, y bueno, que bueno, que no sé qué más contaros. Que la pintura que hace es veneciana, donde ya sabéis que Venecia tiene mucha influencia de Bizancio, es una ciudad bizantina, entonces se introduce mucho el color rojo, se introduce muchísimo la luz, y eso es bastante novedoso con respecto a lo que puede ser la pintura de Flandes, la pintura, digamos, más occidental. Es una pintura, Venecia tiene una pintura más oriental, por decirlo de alguna forma, que también se mezcla ya sabéis, con el corredor que hay con el norte, el gótico internacional, etcétera, etcétera. Tienen influencias mutuas que se intercambian, y Venecia también tiene influencia con Florencia, etcétera, con el resto de Italia. Bueno, Tiziano deja una muestra, o sea, deja una huella, pero profunda, en lo que es la historia de nuestra pintura española, porque todos estos cuadros que pinta y tal suponen después la base, el modelo que van a seguir nuestros pintores. De hecho, nuestros pintores van a hacer cuadros también del monarca a caballo, etcétera, como ha empezado haciendo él, que es el que se inventa un poco el retrato a caballo. Durante los 40 años que Carlos gobierna, la monarquía española no consigue, él tiene mucho interés en que se fomente el gusto artístico. Ya sabéis, estos alemanes, centroeuropeos, son muy de música, muy de la arte, etcétera, pero no lo consigue. Pero sin embargo, aquí se queda una impronta, se queda una huella que sí que sigan generaciones posteriores. Yo creo que no cae en saco roto, aunque a nivel su generación no lo ha conseguido, todo eso trasciende en generaciones posteriores. Y bueno, que no sé cómo decirlo, es que el Carlos V en la batalla de Milberg, que bueno, que Tiziano se ha desplazado a Burgos, que permanece 9 meses allí para realizar la retrato, y que bueno, que este retrato está lleno de misterio, porque este cuadro tiene como muchas interpretaciones por su contenido desde un punto de vista formal y el icónico, porque tiene una trascendencia difícilmente comparable. Es una grandísima obra de arte, de verdad.
Por un lado, porque crea un prototipo de un moderno de lo que es un retrato grande de 3 metros, 4 metros por 3 metros, y luego porque esa vía la van a seguir, entre otros, Rubens, Velázquez y Goya, como he dicho. Y por otra parte, se genera como un debate historiográfico para explicar su significado, porque él está como muy serio, muy contenido. Él no quiere hacer ostentación de que ha vencido al enemigo, él quiere simplemente una magnificencia. Bueno, que tiene un tamaño muy grande y que la figura del emperador está un poco ensimismada en un amplio paisaje que está al atardecer y bueno, que es muy inexpresivo, como muy sosote, se le sale la mandíbula y el cuadro está seguramente en María de Hungría, como he dicho, la que lo llama, y conmemora la victoria del 24 de abril de 1547, que es cuando es la victoria de Mulbert sobre los protestantes, que después seguirán, Francia le ayudará y con la Liga de Escalda, y al final pues este hace la paz de Hamburgo y se va a Yuste y hasta luego Luca. Y que este cuadro de alguna forma como que acredita a Carlos como el titular, Carlos V, el titular del mítico Imperio Austrohúngaro, oye, el Sacro Imperio Romano-Germánico, siempre digo Austrohúngaro, que, bueno, que remite a siglos anteriores y bueno, que él es el brazo armado de la Iglesia cristiana, cuya unidad se ve entonces gravemente amenazada, pues ya sabéis, por el protestantismo. Y bueno, es indudable, por tanto, la carga heráldica de este cuadro y las conjeturas iconográficas. Y bueno, que le aparece ahí como un César romano luchando contra los enemigos, defendiendo a Cristo, pero que realmente es Marco Aurelio la referencia. Bueno, espero que os haya gustado esta mañana, que volveré con arquitectura.